Bienvenidos al taller o webinar Fundamentos de Linux. Esta actividad va a ser un conjunto de cursos que van a llevar un orden paulatino y creciente para ir ahondando en los temas del software libre sobre sistemas operativos Linux. Esta primera etapa o fase inicial va a contar de 3 entrenamientos. Cada entrenamiento en una duración más o menos de unos 40 minutos, ¿ok? Estos entrenamientos van a estar orientados a que puedan evaluar la forma en cómo trabajamos e interactuamos con nuestros participantes en entornos gráficos, en ambientes virtuales o en ambientes en línea. Para ello vamos a trabajar y vamos a dar una descripción y nos vamos a apoyar con nuestro sponsor o empresa que está apoyando esta tendencia, que es ofrecer plataformas virtuales de forma gratuita, entrenamientos en extractos bastante cortos y dedicados a un enfoque. El primer entrenamiento se va a basar en ingreso al sistema, conociendo cómo ingresar al sistema y conociendo la línea de comando. El siguiente entrenamiento o taller webinar va a ser permisología y el tercero va a ser monitoreo de procesos y automatización de tareas. Una vez que culmine esa fase, entramos nuevamente en una nueva fase donde estaremos nuevamente publicando 3 talleres nuevamente prácticos para que puedan seguir interactuando. Lo importante es que puedan difundir. Si les parece que el entrenamiento ha sido ideal, funcional para ustedes, lo pueden difundir con el resto de sus compañeros a través de las redes sociales. Es importante que nos mencionen, y para podernos identificar, como aparece en la pantalla, la empresa se llama Softrain y nos pueden ubicar a través de @SoftrainBE por cualquiera de las redes sociales, ¿ok? Vamos a dar mayor detalle de quiénes van a trabajar en este taller. El consultor asignado, en este caso mi persona, es José Garagorri, y yo voy a ser el que va a estar llevando este y los otros 2 proyectos siguientes. La empresa que está haciendo toda la organización y llevando todo el proceso es Softrain. Softrain es una empresa que tiene 21 años en el mercado y que se ha dedicado todo el tiempo a lo que es capacitación y certificación internacional, y ha creado sus propias rutas de aprendizaje. Mi especialización está basada en el área de Unix y trabajo con las diferentes distribuciones de Linux y con la mayoría de las distribuciones de Unix. Para poderme ubicar, en el caso que tengan alguna pregunta post entrenamiento, puede ser a través del correo jgaragorri@softrain.com.be. Aquellos que de alguna forma quieren hacer alguna llamada telefónica para tener una atención mucho más rápida, pueden hacerlo al 742-9057. Y lo que siempre sugerimos y esperamos que podamos contar con su apoyo para poder seguir difundiendo este tipo de iniciativas, es que nos puedan ayudar a correr la voz a través de las redes sociales. La empresa se representa por @SoftrainBE y la cuenta del instructor @jgaragorri, tanto en el Twitter como en Instagram, y a través del canal de YouTube van a conseguir el de la empresa con el / el signo más SoftrainBE. Nuestro URL o nuestra página para que puedan conocer un poco más y qué es lo que nosotros tenemos para ustedes es www.softrain.com.be. Como les comenté, en la línea siguiente lo que hace referencia es a que son entrenamientos en línea y que este va a ser la primera fase de 3 cursos, y este va a ser el primero. Para poder comenzar, pues les vamos a dar entonces cómo debemos hacer. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es que, para que tengan acceso y yo no tener que estar instalando, reinstalando, sino que puedo utilizar diferentes sistemas operativos al mismo tiempo, lo que voy a hacer es simplemente agregar un aplicativo al sistema operativo. Yo estoy utilizando ahorita Windows 10, no significa que voy a dar la clase en Windows 10, voy a trabajar en un ambiente virtualizado y por lo tanto voy a utilizar un aplicativo o un software propietario. En este caso la marca o el producto está representado por VMware y es el VMware Workstation Pro, ¿okay? Yo simplemente voy a invocar o llamar al proceso. Una vez que lo llamo, él debe traerme a pantalla cuál es el proceso que estoy levantando. Esto que están viendo en pantalla va a ser la interfaz o el gestor que voy a estar utilizando para poder trabajar con nuestra máquina virtual. Nuestra máquina virtual, como están viendo en pantalla, va a ser con un sistema operativo Red Hat Linux. La versión es 6.8.
Las características para esta máquina virtual las están viendo del lado izquierdo, donde habla que tiene 2 GB en RAM, un procesador, un disco de 6 GB, prácticamente el resto de los componentes que necesita comúnmente una estación de trabajo para trabajar. Esta estación de trabajo simplemente lo que tengo que hacer es aquí donde ven el botón verde activar o iniciar la máquina, como que la estuviéramos prendiendo. Ella va a iniciar su proceso de arranque. Su proceso de arranque lo que va a hacer como cualquier otro sistema operativo que resida de forma física o virtual, como es este caso, lo que vamos a hacer es simplemente reconocer que tengamos el hardware y los elementos necesarios básicos y elementales para que pueda arrancar. Observen que en la parte inferior hay una serie de elementos donde van a ver unos puntitos verdes que indica cuál es la actividad de cada uno de los componentes que va a estar, digamos, trabajando o activo en el arranque o todo lo que sería la máquina virtual para hacer nuestros laboratorios. Fíjense que aparece una barra horizontal en la parte inferior, lo que indica el progreso de arranque de la máquina. Normalmente esta barra debe continuar hasta el final, lo que indica que el sistema operativo ha arrancado satisfactoriamente sin ningún tipo de error. ¿Ok? Si eso es así, él luego me debe presentar un entorno gráfico, ya que lo hemos hecho a propósito. ¿Y por qué lo hemos hecho a propósito? Para romper ese paradigma, ese mito de que Unix es complejo, que no tiene entorno gráfico y que necesitan muchísimos años de experiencia en lo absoluto. Simplemente necesitan las ganas, el deseo de querer aprender y se van a dar cuenta que es sumamente fácil trabajar con Linux. En este caso, como ya están viendo en pantalla, pues el logo que identifica, pues por supuesto, a Red Hat. Estos que ven acá, estos nombres, donde estoy moviendo el cursor, son los usuarios que están creados en el sistema operativo y son los que vamos a utilizar para que se puedan conectar a nuestro servidor y puedan hacer los ejemplos en paralelo o de forma simultánea mientras que yo estoy haciendo la explicación. Y cualquier dificultad que se les pueda presentar, simplemente me la hacen saber y con mucho gusto pues los voy a ir ayudando a corregir cada uno de los problemas que se pueda presentar y explicar las razones por las cuales surgen estos problemas. Una vez que ya les he dado más o menos una introducción, que vamos a trabajar con Red Hat, que vamos a trabajar con VMware, que la versión de Red Hat es 6.8, entonces vamos a seleccionar. Yo les dije que el primer curso de estos 3 es la secuencia de ingreso. Así que para poder trabajar con la secuencia de ingreso, lo primero que necesitamos tener son usuarios. Y estos usuarios muchas veces se les da el nombre de username o login. Y este username o login name requiere de un password. Yo voy a seleccionar el usuario SoftTrain, ya que es la empresa que represento y es el sponsor, el cual está auspiciando todo este tipo de eventos. Al darle clic a SoftTrain, él me va a solicitar una password o contraseña. En este caso, pues voy a colocar el password o contraseña que se me ha asignado y si es el correcto me permite el ingreso al sistema y puedo empezar a interactuar con el sistema operativo desde el punto de vista de un usuario final. Deben recordar que en el sistema operativo normalmente vamos a hablar de 2 tipos de usuarios. El usuario administrador conocido como root y el usuario final que puede ser cualquier usuario con cualquier nombre que tiene potestades administrativas totalmente restringidas o menores a la del usuario root. Como verán, poseemos un entorno gráfico. Este entorno gráfico lo que me va a permitir es a mí poderme manejar con una facilidad bastante idónea para este tipo de curso. Y una de las cosas que voy a hacer inicialmente para que se den cuenta y ver cómo se asemeja muchísimo es activar mi tarjeta de red. Miren que en la parte superior del lado derecho simplemente le voy a dar clic, voy a seleccionar la tarjeta de red que quiero activar y él empieza a hacerle la consulta a nuestro servidor de DHCP. Nuestro servidor de DHCP nos entrega un IP, fíjense que ya retiró la X y me deja mi estación de trabajo ya conectada, fíjense que dice que está activa, ¿ok? Para dar mi siguiente paso, porque yo voy a combinar un poco lo que es la línea de comando con el entorno gráfico. Así que yo voy a utilizar este fondo que está acá, voy a utilizar el botón derecho del mouse y voy a decirle a la opción abrir terminal. Este abrir terminal es el que yo voy a utilizar para poder trabajar a lo largo de todo lo que voy a explicar durante estos 20 minutos. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es esto que está ubicado a la izquierda llamado PROM. Este PROM me permite por estándar determinar que cualquier usuario final que no haya cambiado su configuración por defecto va a tener siempre como PROM el signo $, ¿ok?
Una vez que tenemos eso y que sabemos eso, podemos empezar a utilizar algún tipo de instrucciones que nos permitan conocer con más detalles con qué usuario estoy trabajando, en qué carpeta estoy y qué tipo de habilidades puedo tener como usuario final dentro del sistema operativo y qué cosas puedo hacer o no puedo hacer. Lo primero que me gustaría es, antes de hacer todo esto, es una consulta al archivo responsable de almacenar cada uno de los usuarios que están registrados o creados en el sistema operativo. Y para ello voy a utilizar una herramienta que se llama grep. Grep es un comando que me permite aplicar filtros, obtener un resultado puntual. Y es lo que me interesa. En este caso quiero que el resultado que voy a obtener esté relacionado con el usuario con el que estoy trabajando. El usuario con el que estoy trabajando y que indiqué hace unos minutos atrás, ese es el usuario SoftTrain. Así que voy a colocar la palabra SoftTrain, que sería el string o palabra que quiero que busque o establezca filtro. Por último, a la derecha voy a colocar el argumento. El argumento viene siendo la ruta del archivo o en la base de datos donde yo voy a hacer la consulta. Voy a comenzar con un slash. El slash indica ruta absoluta. La ruta absoluta es prácticamente la raíz, el principio de la estructura de archivos y directorios de todo lo que sería el árbol de ficheros o archivos y directorios, y que comienzan con el slash, que es la estructura máxima de todos los file system o la jerarquía de archivos y directorios. De forma inmediata escribo la palabra etc, que hace referencia al directorio etc. El directorio etc es un directorio que se utiliza para concentrar o almacenar la mayoría de los archivos de configuración del sistema operativo. Así que todo lo que de alguna forma conlleve una tarea administrativa va a hacer uso de archivos de configuración que están ubicados en el directorio etc. Vuelvo a utilizar un slash. Este slash ya no representa una ruta absoluta, sino representa un delimitador. Es decir, el final del directorio etc y el inicio de una nueva ruta. En este caso, el archivo password. PASSWD. Ese es el archivo el cual vamos a consultar. Esto me debe traer un resultado, y este resultado que me debe traer debería ser una línea que represente a la palabra SoftTrain. Si por alguna casualidad hay más de un string que haga referencia a la palabra SoftTrain, voy a obtener más de una línea. Pero si la palabra SoftTrain es única dentro de este archivo, solo obtendré una línea como resultado. Y en el peor de los casos, si la palabra SoftTrain no está registrada en el archivo password, no obtendré ningún tipo de resultado. Fíjense que en este caso, al parecer solamente existe una vez la palabra SoftTrain. Aunque se repite en la línea, está solo en una línea. ¿Ok? Para que tengan una idea, el primer campo que voy a sombrear a la izquierda representa el nombre del usuario. El segundo campo, que es la letra X y que está delimitada por 2 puntos, representa que este usuario tiene un password. El tercer campo representa el UID. UID es el User ID. Todo usuario que se crea en el sistema operativo Unix debe tener asignado un número, y ese número es conocido como User ID. Si queremos hacer una similitud, podemos llevarlo a la vida real con el tema de lo que sería el número de cédula o el DNI, es decir, el número de identificación de una persona o un ciudadano, el cual debería ser único. En el sistema operativo ocurre lo mismo. Yo puedo representar al usuario SoftTrain por su nombre o puedo representar al usuario SoftTrain por su ID, que es el 500. Si observan, el campo a la derecha, el cuarto campo, hace referencia al número 500 nuevamente, pero es un cuarto campo. Este cuarto campo hace referencia al grupo. Es importante acotar que todo usuario que se crea en el sistema operativo debe pertenecer a un grupo. Se puede repetir, como ustedes están viendo en pantalla, el ID del usuario puede también ser asignado a un grupo, y eso no va a dar conflicto para nada. Esto más bien es una política adoptada por defecto de Linux, donde se le llaman grupos privados. Un grupo privado es un grupo que se crea con las mismas características del usuario. Es decir, que si el usuario se llama SoftTrain, el grupo se llama SoftTrain. Que si el usuario tiene un ID 500, el grupo va a tener un ID 500. La ventaja de un grupo privado es que está conformado por un único usuario, y ese único usuario es el mismo que es el dueño. Es decir, que tengo un usuario SoftTrain que pertenece a un grupo SoftTrain, y ese grupo SoftTrain está conformado por el usuario SoftTrain. El siguiente campo que ven vacío representa un comentario. Normalmente podemos
asignar un comentario a la hora de crear un usuario que nos permita tener una idea clara de cuál va a ser el perfil o la función de este usuario dentro del sistema operativo. El siguiente campo a la derecha representa directorio de trabajo, el que estoy colocando en negrilla. El directorio de trabajo de cualquier usuario final por defecto es la carpeta Home. Evidentemente, todos los usuarios no pueden estar escribiendo, trabajando dentro de la carpeta Home. Para tener un orden y un control, cada usuario debe tener su propia carpeta. Y la carpeta hereda el nombre que se le da al usuario. Es decir, que si el usuario se llama Sostren, el directorio de trabajo o la carpeta de trabajo del usuario se debe llamar Sostren. ¿Dónde debe estar esa carpeta Sostren? Por defecto, las reglas indican que debe estar debajo de la carpeta Home. El último campo a la derecha, que es el número 7, representa al shell. El shell es uno de los componentes del sistema operativo y en algunos casos se llama o se define o se le da el atributo o característica de interfaz entre el usuario y la máquina. Es decir, todo usuario obligatoriamente, si quiere interactuar con el sistema operativo, debe tener un shell asignado. Otra de las definiciones que se le da al shell es la habilidad que tiene de interpretar o entender lo que nosotros escribimos en la línea de comando para obtener un resultado. Para ello, el ejemplo que corrí anteriormente. El shell interpretó el comando, interpretó el string que yo estoy colocando para la búsqueda o filtro y por último el archivo donde iba a hacer esta consulta. Esa es una de las funciones del shell. Entonces, una de ellas me permite interactuar con el sistema operativo, otra de ellas me permite interpretar lo que yo coloco a través de la línea de comando. Tome en cuenta que si yo utilizo comandos que no tienen nada que ver con el sistema operativo, evidentemente el shell no lo va a poder interpretar y me va a arrojar un mensaje relacionado con el problema que yo pueda estar causando. Por ejemplo, si yo utilizo un comando en mayúscula, voy a tener problemas porque la mayoría de los comandos en Unix son en minúscula. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que Unix y Linux son sensibles a la mayúscula y las minúsculas. No es lo mismo hacer ls que hacer un ls en mayúscula. Observen la diferencia. Cuando yo corrí el ls en minúscula, me regresó el prompt. No me dio absolutamente ninguna información porque la carpeta donde estoy está vacía. Pero cuando corrí el comando ls en mayúscula, me retornó un mensaje de error donde dice bash ls en mayúscula command not found. Lo que significa que dice que el comando no lo encontró. Esto es un ejemplo para demostrar cuáles son algunas de las bondades que tiene el shell y sus funciones, que es interpretar nuestra línea de comando y permitirnos obtener un resultado. El resultado puede ser positivo, como lo hicimos en el primer ejemplo, a través del comando grep, o un resultado negativo, como el caso del ls en mayúscula. Ahora, una vez que ya yo expliqué lo que significa cada una de estos campos, ¿por qué lo expliqué? Para que puedan entender el resultado de los siguientes comandos. Fíjense, yo voy a correr el comando id. A correr el comando id, lo que yo necesito verificar es con qué usuario estoy trabajando actualmente. El ID me da la ventaja de que yo puedo monitorear en cualquier momento cuál es el usuario con el que estoy trabajando. Y fíjense, ¿se acuerdan que le dije que el primer campo era UID, User ID? Aquí está, UID, User ID 500. Yo les dije que el usuario se podía representar por el nombre Softrain o por el ID 500. Aquí está, UID igual a 500, Softrain. ¿Se acuerdan que le dije que la segunda columna a la derecha después del 500 representaba el identificador del grupo y que esto era una política de Linux que creaba grupos privados y un grupo privado era prácticamente clonar las características del User ID? Aquí se los representa. GID es Group ID, el número es el 500 y el grupo se llama Softrain. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo automáticamente una secuencia de ingresos también me permite hacer una consulta a una cantidad de archivos que son los que van a determinar el comportamiento y la identificación del usuario dentro del sistema operativo. Otra de las cosas que podemos probar es, por ejemplo, usar el comando pwd. El comando pwd es Print Working Directory. No es más que simplemente mostrarme en la pantalla en qué carpeta me encuentro actualmente ubicado.
Y en la carpeta donde me encuentro actualmente ubicado es /home/sostrain, lo cual ya expliqué previamente. Todo usuario que se crea por defecto se creará debajo de la carpeta home y el nombre de la carpeta va a ser idéntico al nombre del usuario. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Bueno, el archivo password nuevamente entra en funcionamiento cuando se hace el ingreso, verifica que el usuario exista, pregunta por un password, le asigna un ID, le asigna un grupo, le asigna la carpeta, ¿ok? Otra de las cosas, por ejemplo, que puedo correr es el comando ps. El comando ps es un snapshot, ¿ok? Estatus del proceso. El estatus del proceso me permite monitorear qué procesos están corriendo en el terminal actualmente. Y en el terminal actual está corriendo el proceso bash. Bash es el shell. Si ustedes observan el séptimo campo del archivo que les describí hace un rato, van a darse cuenta que ese era el shell. Entonces, todo esto lo estoy haciendo con la intención de que se vea cómo un archivo es el que regula y controla qué tipo de características va a tener un usuario una vez que ingresa al sistema y si está autorizado a ingresar al sistema. ¿Ok? Una vez que hemos hecho esto, entonces hemos podido constatar que hay una serie de archivos de configuración y que estos archivos se leen en la secuencia de ingreso. No es simplemente colocar el nombre de un usuario y colocar una contraseña, es entender un poco cuáles son los archivos que están detrás de toda esta característica positiva de autorización o autenticación y autorización. Porque necesitamos autenticarnos y nos necesitan autorizar. Las autorizaciones vienen a partir de los ID que nos dan. Ahora, si les expliqué, todo lo que ustedes vayan a hacer como usuario final siempre tiene que ser de su carpeta para abajo, nunca de su carpeta para arriba, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo hago un ls me muestra absolutamente información. ¿Cuáles son esas informaciones que me muestra? Bueno, él dice que en la carpeta home yo tengo un subcarpeta desktop, document, download, limpiar, music, picture, public, template y video. Yo les voy a dar simplemente un ejemplo gráfico para que se den cuenta que no todo en Linux se tiene que hacer desde la línea de comando. Fíjense que aquí del lado izquierdo en la pantalla yo tengo una carpeta, un folder que dice Softtrain Home. No sé si lo ubican. Si yo le doy doble clic, él abre una ventana emergente y si ustedes comparan, yo voy a subir aquí un poquito y fíjense, lo comparamos. Primera desktop, acá está el desktop, aquí está, dice Document, buscamos, aquí está Document, aquí dice Download, aquí está Download. Aquí dice Music, aquí está Music, aquí dice Picture, aquí está Picture, aquí dice Public, aquí está Public, aquí dice Template, aquí está Template, aquí dice Videos, aquí está Video, aquí dice Limpiar, aquí está Limpiar. Entonces, como verán, se puede trabajar desde un entorno gráfico o desde la línea de comando y en cualquiera de los dos casos que he planteado hasta este momento son instrucciones sumamente sencillas, muy intuitivas que permiten que podamos desarrollarnos y aprender cada día más sobre el sistema operativo Linux, que es una característica positiva de todo lo que es el movimiento de software libre. Para demostrarles de un entorno gráfico, yo voy a darle botón derecho y le voy a decir, por ejemplo, crear documento. Y le voy a decir que quiero crear un archivo vacío. Y lo voy a llamar en este caso, bórrame. Fíjense que automáticamente limpiar y bórrame son archivos. Si yo aquí me voy a la línea de comando y ejecuto ls, se van a dar cuenta que debe aparecer bórrame. ¿Ok? Aquí tienen. Hay una diferencia entre limpiar y bórrame y la diferencia está en que bórrame está en color negro y limpiar está en color verde. Esto tiene que ver por el tema de la permisología del archivo. Bórrame es un archivo plano y limpiar es un archivo con permiso de ejecución. Eso lo explicaremos en la segunda clase. Simplemente para poder explicar la diferencia de colores y no pase por alto. Fíjense, así como creé el archivo desde la línea de comando, yo perfectamente puedo eliminar, desde el entorno gráfico, yo puedo eliminarlo desde la línea de comando. Y para eliminar archivos se utiliza el comando rm. El comando rm significa remove y se utiliza para borrar archivos por defecto. ¿Cómo se llama el archivo que creé ahorita? Bórrame. Hago un ls y bórrame ya no está. Si me voy al entorno gráfico y verifico, observen que ya no está. ¿Ok? Los cambios son inmediatos, sumamente sencillos de manipular y manejar sin ningún problema. ¿Ok? Voy a cerrar la pantalla del entorno gráfico o de lo que llamaríamos el Explorer o File System en entorno gráfico. Una vez que ya he explicado esto, podemos ver y conocer un poco la línea de comando. Recuerdo, la línea de comando en Unix o en Linux, la mayoría, el 99% de las veces, los comandos son en minúscula. Es sensible a las mayúsculas y minúsculas y no podemos cometer error.
Otra de las cosas que voy a aplicar en la línea de comando es que tienen que tomar cuidado porque la línea de comando tiene una semántica, una sintaxis, la cual debemos tomar en cuenta. Es decir, en Windows, desde el CMD, la línea de comando, ustedes pueden dejar el comando cd ... pegado y va a funcionar y lo va a interpretar. Pero en Linux o en Unix no. En Linux o en Unix, los comandos o la sintaxis de los comandos deben cumplir ciertos prerequisitos. Como por ejemplo, voy a usar el ejemplo ls. El comando ls es para listar, pero también el comando ls tiene opciones. Así que para yo usar una opción del comando ls, yo debo dejar un espacio. Utilizar el signo menos para establecer cuáles son las opciones que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la opción "-l". La L es de long, de longitud, para tener un listado detallado de la información. Como verán, comando, espacio, opción. Por ejemplo, yo puedo dejar otro espacio y utilizar un argumento. El argumento que voy a utilizar es un punto. Este punto se conoce como abreviación del path name, es decir, abreviación de rutas. Esto es conocido también en Windows. El punto, son instrucciones muy conocidas en Windows que lo que hacen es prácticamente representar al directorio actual o salir de la carpeta actual. En este caso, el punto representa la carpeta donde estamos parados actualmente. Lo que quiere decir que con esto yo lo que estoy haciendo es listando la información de la carpeta donde estoy parado actualmente. Le doy Enter y me muestra la información. Fíjense que si la comparamos con un simple ls, miren la diferencia. Esto es para explicarles qué es lo que significa la opción "-l. La opción "-l", como le dije, de long, de longitud, detallado, me permite obtener una descripción completa de lo que son las carpetas o lo que son los archivos, la permisología, el propietario, el grupo, el tamaño, la fecha, la hora de acceso o creación y por último el nombre del archivo o directorio. ¿Ok? Por ejemplo, voy a volver a usar el comando ls, pero en este caso voy a usar la opción "-ld". La opción "-ld" se utiliza cuando queremos la descripción puntual de la carpeta donde estamos parados, por ejemplo, y no de su contenido. Voy a dejar un espacio y coloco el argumento punto, refrescando qué punto es la carpeta actual. Fíjense la diferencia, ¿no? Si corro un ls "-l punto, me muestra el contenido de la carpeta. Si corro ls-ld punto, me muestra la descripción de la carpeta, más no de su contenido. Ok, recuerden que con esto simplemente lo que estoy tratando de explicar es la sintaxis del comando, cómo debemos tomar en cuenta las mayúsculas y minúsculas, la diferencia entre un comando con opciones y con argumentos. ¿Okay? Una vez que tenemos estas características, podemos ir avanzando con otros temas. Recuerden que el objetivo de este video es explicar la secuencia de ingreso, entender con qué usuario estoy trabajando, cuáles son los atributos de un User ID, un Group ID, un Home Directory, un Shell, ¿okay? Los cuales ya expliqué hace un rato. Ahora estoy explicando lo que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar la línea de comando. Y estos son algunos de los ejemplos que luego vamos a ir colocando mayor cantidad de comandos y mayor complejidad en los comandos, ¿ok? Una vez que tengo eso, pues simplemente les voy a enseñar cómo crear archivos. Por ejemplo, para crear archivos utilizo el comando touch. Touch tiene la habilidad de crear archivos vacíos y puedo crear uno o varios archivos. Cuando voy a crear varios archivos, simplemente los separo por un espacio. Por ejemplo, archivo 1, archivo 2. Y así podría ser cualquier cantidad. Le doy Enter, hago un ls. Observen, ahí aparecen. Si me voy al entorno gráfico, aquí deberían estar. Archivo 1, archivo, ¿lo ven? Ok. ¿Cómo crear directorios? Para crear directorios se utiliza el comando mkdir. Mkdir, al igual que el touch, crea directorios. En este caso, yo lo voy a utilizar para crear uno o varios directorios, todos al mismo nivel y vacíos. Por ejemplo, directorio, no, vamos a ponerlo en nombres más cortos. dir 1, dir 2, ¿sí? Y le doy Enter. Si hago un ls, observen, ahí deben aparecer dir 1, dir 2. Si me voy al entorno gráfico, aquí debería estar dir 1 y dir 2. Como verán, se refleja automáticamente los cambios que se pueden hacer. Entonces, ya tenemos un comando para crear uno o varios archivos, un comando para crear uno o varios directorios vacíos.
El comando touch crea archivos vacíos, el comando mkdir crea directorios vacíos, ¿ok? Una vez que tenemos eso, por ejemplo, voy a explicarles cómo borrar un archivo. Para borrar un archivo, les expliqué anteriormente que con el comando rm es suficiente. Rm es de remove. Un archivo, pues simplemente lo que contiene es su contenido, es decir, él únicamente. Por lo tanto, no necesita hacer una eliminación recursiva. Y por eso la palabra rm de remove es suficiente. Si quiero borrar un archivo, simplemente coloco el nombre del archivo. Si quiero borrar más de un archivo, dejo un espacio y especifico el nombre del siguiente archivo, ¿ok? Le doy Enter, hago un ls y observen que solamente me quedó archivo 2. Lo mismo aplicaría para los directorios, pero en este caso un directorio puede tener contenido, así que debe utilizarse o aplicarle una opción. El mismo comando rm de remove, pero en este caso la opción "-r". Recuerden, la opción separada por un espacio en minúscula. La opción "-r" es de recursivo, porque si el directorio tiene contenido, él va a poder eliminar al directorio y todo lo que se encuentre dentro de él. De la misma forma, si quiero borrar el directorio, le digo dir, si es uno solo. Si es más de uno, dejo un espacio y coloco el nombre del siguiente directorio, dir 1. ¿Okay? Le doy Enter, me devuelve el prompt, hago un ls y como verán, solamente me queda archivo 2 y dir 2. En el entorno gráfico, si verificamos, va a ocurrir lo mismo, dir 2 y archivo 2. Entonces, ya hemos visto cómo crear archivos, cómo crear directorios, ¿ok? Les decía que limpiar era un archivo con permisología de ejecución. Fíjense, vamos a hacer que archivo 2, que no es un archivo ejecutable, pase a tener la habilidad de poder ejecutarse, ¿ok? No voy a explicar todo el proceso con detenimiento porque lo podemos ver en la siguiente clase, que es permisologías estándar. Pero es para que vean cómo es el proceso de transición de un archivo y conozcamos algunas otras instrucciones de la línea de comando de Linux. Voy a limpiar la pantalla. Para limpiar la pantalla se usa la palabra clear, todo en minúscula. Entonces, el comando clear lo que hace es limpiar la pantalla. pwd me dice en qué carpeta estoy, ls me lista el contenido de la carpeta donde estoy, ¿sí? Ahora, yo me voy a meter con archivos, pero antes de meterme archivo les voy a presentar un nuevo comando. Este nuevo comando se llama file. El comando file lo que hace es darme la descripción del archivo o directorio al cual yo quiero entender o conocer cuáles son sus atributos o características que lo describen a él. Por ejemplo, yo no tengo ni la menor idea de qué es archivo. Si es un archivo plano, si es un archivo ejecutable, si es un archivo vacío, si es un archivo ASCII. Entonces para esto simplemente digo file como comando para obtener esa descripción. Dejo un espacio y coloco como argumento el nombre del archivo que quiero obtener la descripción. En este caso sería archivo 2. Le doy Enter y me dice archivo 2 es un archivo vacío. Recuerden que les dije que Touch crea archivo vacío. Esto reitera y confirma lo que yo he dicho de forma teórica en una forma práctica. Ahora, lo que necesitamos es cambiar su condición, característica o habilidad. Para ello, por ejemplo, yo podría editar el archivo. Voy a utilizar un editor de texto que es muy frecuente en Unix. Luego tendremos otro capítulo para hablar sobre este editor. Este editor se llama Editor VI. Y este Editor VI tiene unas características peculiares para trabajar. Él trabaja en 3 modos: modo comando, modo entrada y modo de fin de línea. Para trabajar y cambiarse entre cada uno de ellos se necesita utilizar la tecla Escape y conocer algunas combinaciones de teclas para lograr el objetivo. Yo las voy a explicar rapidito las que voy a utilizar para que se entienda qué es lo que estoy haciendo con el archivo. VI va a ser el editor de texto. ¿A quién voy a editar? A un archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Archivo 2. Le doy Enter. Estas líneas que ustedes ven al lado izquierda que parecen como unas ñ son las líneas disponibles dentro de un archivo que esté siendo manipulado o administrado por el VI. Para yo poder trabajar con el VI, yo tengo que utilizar la tecla Escape y de forma inmediata utilizar la letra I. Fíjense cómo en la parte inferior del lado izquierdo cambia y dice Insert. ¿Por qué pasé a modo Insert? Recuerden que yo les dije que el editor VI trabaja con 3 modos. Modo entrada, que es Insert. Modo comando, que es cuando editamos el archivo. Y modo de fin de línea, cuando vamos a guardar el archivo. Ojo, esto es una breve descripción de los 3 modos. Hay muchas cosas que se pueden hacer en cada uno de esos modos, ¿ok? Como ya estoy en modo Insert, ya yo puedo escribir. Y voy a escribir la palabra. ¿Cuál era el comando que yo utilicé para limpiar la pantalla? Clear. Así que yo escribo la palabra clear. Pero antes de eso, yo voy a abrir una nueva línea por encima. Para abrir una línea por encima en el editor VI se dice Escape O mayúscula. Y abre una línea por encima.
Toda línea en un archivo que comience con el signo numeral indica que es un comentario. ¿Ok? Entonces yo voy a colocar numeral, exclamación, slash, bin, slash, bash. Esto lo que está diciendo es que todo lo que yo voy a hacer dentro de este archivo va a ser interpretado por el shell bash. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a interpretar? El comando clear. Una vez que yo tengo los cambios, me voy a ir a modo de fin de línea. Para ir a modo de fin de línea, presiono Escape, presiono las teclas Shift, 2 puntos. Ven que se coloca en modo de fin de línea, por eso se llama modo de fin de línea. Luego escribo la palabra o la letra W, que significa write, de guardar o escribir. Q, de quit, para salir. Exclamación, para que ayude a tomar los cambios o forzar a guardar los cambios si la permisología por alguna casualidad me llegase a restringir. Esto no significa que una persona cualquiera que no tenga privilegios va a poder editar cualquier archivo. Esto solo tiene sentido si soy el propietario del archivo. Le doy Enter, me regresa el prompt. Les voy a presentar otro comando. Este comando que les voy a presentar se utiliza para visualizar el contenido de los archivos. Y este comando se llama cat. El comando cat es para visualizar el contenido de archivos. Y normalmente se recomienda que sea en archivos pequeños. Para ello, le digo el nombre del archivo. ¿Cómo se llama el archivo que estoy modificando? Archivo 2. Le doy Enter. Y fíjense, aparece una línea, numeral exclamación, bin bash, que ya dije que es la forma en cómo el shell, o en este caso el archivo, va a saber que el shell bash es el que va a interpretar el comando clear. ¿Ok? Una vez que tengo esto, ahora voy a utilizar otra vez el comando file, que les refresco. El comando file se utiliza para saber cuál es la descripción del archivo. Por ejemplo, ¿cómo se llama el archivo que quiero obtener la descripción? Archivo 2. Y le doy Enter. Fíjense que automáticamente él pasó de decirme acá que era un archivo vacío, ahora a que es un archivo que está siendo entendido por Burn Again Shell. ¿Ok? Script bash. Y que es un archivo ejecutable. Si yo le hago un ls en este momento, fíjense que ahí lo tengo. Aunque él cree que es un ejecutable, yo necesito todavía pasar de color negro a color verde. Y esto solo sucede cuando yo le cambie la permisología. Les voy a presentar otro nuevo comando. Este nuevo comando se llama chmod. El chmod es una herramienta que permite cambiar la permisología de un archivo directorio post creación. ¿Ok? La sintaxis es la siguiente. Comando chmod en minúscula, espacio. Podemos trabajar con el chmod en dos modos, simbólico y octal. Yo en este caso voy a trabajar en el modo octal, que son los números. Va a ser la forma más rápida para poder aplicar una permisología. Este capítulo no está enfocado a explicar la permisología. Estoy enfocándome en enseñándole algunos comandos y la semántica o sintaxis de la línea de comando de Linux. Luego coloco 755, o no, vamos a poner 750. 7 representa la permisología del dueño, 5 representa la permisología del grupo y 0 representa la permisología de cualquier otro usuario dentro del sistema operativo. Por último, tengo que especificar a quién le quiero cambiar la permisología. Recuerden que como estoy en la carpeta, simplemente tengo que especificar el nombre del archivo, que es archivo 2. Le doy Enter y ahora hago ls y fíjense, ya archivo que estaba en color negro, ahora está en color verde, teniendo entonces ahora la posibilidad de identificar a el archivo por color. Una vez que hemos logrado esto, lo que me falta es llevarlo a la práctica. ¿Será que este archivo de verdad es un ejecutable? Para demostrar que el archivo es un ejecutable, les voy a mostrar otra cosa más, como es para actualizar una variable del sistema de forma temporal pero inmediata. Nuevamente, este capítulo no se basa en esto, pero es para que vean las diferentes formas de cómo se puede trabajar dentro de la línea de comando de Linux. Las variables se declaran normalmente en Unix en mayúscula. La variable que yo voy a trabajar se llama path. La variable path tiene como responsabilidad indicarle al sistema operativo dónde se encuentra la mayoría de los comandos, directorios, ejecutables que usamos con frecuencia. Es como el GPS, es el que le dice al sistema dónde se encuentran los binarios ejecutables. Yo voy a colocar path es igual a $path. Es decir, mi variable path va a tener el valor actual, por eso estoy colocando $path para que respete el valor actual. Utilizo 2 puntos porque ahí le voy a agregar una nueva ruta. Esa nueva ruta que voy a agregar va a ser punto. Ya yo les expliqué lo que es punto. Punto es la carpeta actual. Entonces, esto, según el cambio que acabo de hacer, lo que va a decir es
Mantén el valor actual de la variable path, pero agrégale al final la ruta un punto. El punto que va a representar el directorio donde yo me encuentre en ese momento. Le doy Enter. Luego utilizo el comando export y utilizo la variable path en mayúscula. Esto lo que hace es que paso a la variable global de la variable local a variable global. Una variable global es aquella variable que ya puede estar disponible en cualquier terminal en un entorno gráfico. Ahora probamos a ver. ¿Cómo pruebo? Pues simplemente le digo archivo 2 y le doy Enter. Fíjense, al darle archivo 2 limpió la pantalla automáticamente. ¿Por qué? Porque si ustedes cuando le hicieron cat a archivo 2, ustedes en su contenido colocaron el comando clear. Es decir, que ahora cuando yo ejecuto archivo 2, simplemente lo que va a hacer es leer el contenido, y el contenido dice que el shell, que es bash, va a interpretar el comando clear, y el comando clear se va a ejecutar y me va a tener como resultado la limpieza de la pantalla. ¿Ok? Les voy a presentar otro comando. Este otro comando se llama sweep user y se utiliza con su para cambiar de usuarios. Este sweep user se recomienda utilizar con el guión. El guión tiene la habilidad de cambiar de carpeta al usuario. Es decir, el comando su cambia de usuario, pero el guión, además de cambiar de usuario, le va a permitir cambiar de carpeta. Por ejemplo, me va a cambiar al usuario root. Es importante que sepan que un usuario final, para que pueda usar este comando, debe conocer el password del usuario al que se debe conectar. Le doy Enter, me pide un password, yo coloco el password que creo conveniente y que debo estar utilizado para eso. Como verán, hay un cambio automático. Anteriormente yo tenía un $, y ahora tengo un numeral, lo que significa que he logrado cambiar de usuario. Pero yo les expliqué hace un rato que había un comando que me permitía saber con qué usuario estaba trabajando. Para ello se utiliza el comando ID. El comando ID de identificación les permite saber a través del UID con qué usuario están trabajando, que es el user ID 0, usuario root, que pertenece al group ID 0 y que tiene un grupo root. También les expliqué hace un rato que había un comando para determinar en qué directorio estamos trabajando. Recuerden que también les dije que el guión permitía cambiar de usuario y de carpeta, lo que significa que cuando yo corra pwd yo no podría estar en /home softtrain. Yo debería estar en la carpeta que le pertenece al usuario root. Y se dan cuenta, aparece /root. Para yo salir de este switcheo que acabo de hacer o cambio de usuario, utilizo la palabra exit. Al usar exit, fíjense que me aparece logout, es decir, he realizado la salida satisfactoria y he regresado a la condición original o inicial, que es el usuario softtrain, pwd softtrain. Entonces, ya les he mostrado cómo hacer ingreso desde un entorno gráfico, cómo poder cambiarme en un usuario desde la línea de comando, cómo conocer algunas características muy importantes en la línea de comando, como son sensible a las mayúsculas y minúsculas, los espacios, la declaración de valores en mayúscula, los comandos en minúscula, cómo cambiar de usuario y cómo salir de un usuario. Ahora les voy a explicar como elemento final de este video, cómo salir desde un entorno gráfico. Desde un entorno gráfico me voy al menú donde dice System y uso la opción donde dice Logout del usuario softtrain. Aquí, al igual que en el línea de comando, tengo sweep user, que es el comando que corrimos hace un rato, si me quisiera cambiar sin necesidad de salir del usuario actual. No lo quiero hacer porque yo lo que quiero demostrar a ustedes es cómo puedo hacer un logout desde el entorno gráfico, y para ello utilizo la opción logout. Al usar la opción logout se darán cuenta que me cierra la sesión y me queda otra vez como al principio. Una vez que he logrado esto, he tratado de concretar de una forma muy rápida todo lo que podría ser unas características básicas elementales para usuarios finales que están recién dando sus primeros pasos en un entorno Linux. Para poder culminar, voy a enseñarles a entrar nuevamente con el usuario softtrain, cambiarme al usuario root y utilizar otro comando que les voy a presentar que me va a servir para apagar la máquina virtual. Nuevamente le doy clic a softtrain, coloco la contraseña que debo tener asociada. Si me permite el ingreso, me da acceso a mi entorno de trabajo, y una vez que se carga mi entorno de trabajo, simplemente botón derecho, abrir terminal. Al abrir terminal, me cambia el usuario con su, espacio menos, espacio, el nombre del usuario, en este caso root porque es el administrador, ya que él es el autorizado a pagar al equipo. Coloco el password correcto. Vean que tengo el numeral. Al tener el numeral significa que he logrado con éxito el cambio. Puedo corroborar con el comando id. Una vez que tengo eso, ejecuto el comando init 0.
El comando init se utiliza para cambiar el nivel de ejecución de la máquina. El nivel 0 significa power off, apagar el equipo. Al darle enter, él va a empezar a cerrar los procesos y apagar la máquina de forma ordenada. Como verán, cerró la sesión y empieza a apagar y aparece un mensaje en pantalla donde dice shutting down. ¿Ok? Empieza a apagar todos los procesos. Del lado izquierdo están los nombres de los procesos y del lado derecho en color verde indica cómo está el estatus de apagado. Si observan en pantalla, quedamos como al principio del video, donde estamos con acceso a el gestor de virtualización VMware con la máquina virtual apagada como iniciamos. Con esto, pues me puedo despedir de forma ordenada, dándoles mi agradecimiento por haber tenido la oportunidad de participar conmigo en esta sesión, donde les enseñaba el ingreso a el sistema operativo desde un entorno gráfico, entender la secuencia de arranque, las características de un usuario, el directorio de trabajo, la línea de comando, cómo cambiarme de usuario en un entorno de línea de comando, cómo salir de él, cómo apagar la máquina. Y pues prácticamente les agradezco y espero verlos en la próxima clase, donde estaremos hablando de la permisología estándar sobre archivos y directorios. Por favor, no olviden tratar de ayudarnos en las redes sociales difundiendo este tipo de talleres y seminarios que son totalmente gratuitos y que podrán ayudar a muchas personas. Si tienen alguna persona que quieren invitar para la próxima clase, simplemente háganlo porque no tiene ningún costo y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Este video va a ser cargado en nuestro canal YouTube de forma pública para que lo puedan ver una y otra vez las veces que sean necesarias. Recuerden, nuestras redes sociales a través del Twitter, Facebook, Instagram y YouTube es @SoftTrainBE y en el caso mío @JGaragorri. Se escribe JGARAGORRY. SoftTrainBE se escribe como SOFTRAINBE. Me despido agradeciéndoles y esperando tener mayor cantidad de usuarios en la próxima clase. Saludos.